Bienvenidos a Rager Coffee, yo soy Germán, por favor pasad y poneos cómodos porque vamos a hablar de la última película de este universo Marvel. Estoy hablando de Thor Ragnarok. Como siempre hago, al principio voy a hacer una brevísima crítica sin spoilers, ¿vale? Para después ya entrar un poco en el asunto y así recomendar si os recomiendo verla o no. En Thor Ragnarok nos encontramos posiblemente ante, por lo menos por lo que llevamos de año, incluso de par de años, una de las mejores películas que ha hecho Marvel. Y demuestra que el género de superhéroes está bastante lejos todavía de estar muerto, como muchos dicen que está, que el género de superhéroes ya no vale para nada, que todas las películas son iguales, etc. Aquí tenemos una película original, una película muy deudora de otras películas, como por ejemplo Guardianes de la Galaxia, así que si os gustaron Guardianes de la Galaxia, os va a encantar esta, y que rompe completamente con las sagas. Si fuisteis entre las 5 o las 6 personas que les gustó la anterior película, la de Thor en el mundo oscuro, esta no os va a gustar, ya que es un cambio completamente diferente y un enfoque totalmente distinto, pero muy recomendable, así que no lo dudéis e id a verla. Porque vamos a empezar ya con la crítica con spoilers. En primer lugar, y yo creo que lo más importante que tiene esta película con respecto a sus predecesoras y con respecto a este universo es el tono humorístico. Venimos de dos películas, tanto Thor la primera como Thor en el mundo oscuro, que eran películas muy serias. Recordemos que Thor en el mundo oscuro fue dirigida por los mismos de Juego de Tronos, ¿vale? Para que os hagáis una idea del tono que tenía. Aquí tenemos una película completamente desenfadada, muchísimo más cercana a películas como Los Guardianes de la Galaxia, sin lugar a dudas, que al Capitán América Civil War, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Muy fresca, que utiliza chistes fáciles, chistes muy vengadores. Por ejemplo, se basa mucho en el chiste de que las cosas no pasen cuando deberían de pasar. Por ejemplo, Thor dice, te voy a pegar una paliza justo cuando traiga mi martillo. Se queda así concentrado como que va a traer su martillo y no llega. Y ahí está el chiste, podría decir, menuda mierda de chiste, pero es que este chiste se repite 5, 6, 7 veces a lo largo de toda la película, ¿vale? Bruce Banner se va a convertir en Hulk y salta para convertirse en Hulk, parece que va a aparecer siendo Hulk y aparece siendo todavía Bruce Banner, se da una hostia y después ya con el paso de los segundos se convierte en Hulk, ¿vale? Es todas estas bromas son bromas de chichinabo, ¿vale? Son bromas muy tontorronas, muy facilonas, pero que nos recuerdan a la mejor etapa, que es la etapa de los Vengadores, y realmente se agradecen mucho. Ya que Thor por fin encuentra su personalidad, y esto es muy importante. Antes de esta película, Thor era una especie de Capitán América, ¿vale? No tenía su perfil muy definido. Y en películas como Los Vengadores o las anteriores de Thor lo podemos ver, era como el chico bueno, pero tampoco tenía mucha más historia, mucho más trasfondo. Gracias a los cortometrajes que salieron sobre Thor, encontraron este punto surfero un poco bruto y un poco así como que no me entero de nada, pero soy gracioso y soy como muy vanidoso. Eso, el rollo surfero covadunga, ¿vale? Y le encaja perfecta, total y absolutamente. Por fin Thor ha encontrado su lugar, su humor, sus chistes y su personalidad. Ya que en esta película debería de haberse llamado Thor Odyssey en honor al nuevo Super Mario, porque es la odisea del superhéroe, ¿vale? Es el perfecto camino del héroe. Empieza siendo alguien muy importante, después baja la mierda y es un esclavo, y desde que es un esclavo va subiendo hasta conseguir convertirse en el rey. Y además esto demuestra que las películas de superhéroes no están muertas, no son todas iguales, ya que aquí tenemos una película de superhéroes entre tantísimas comillas que me saldrían agujetas en los dedos de hacerla, porque realmente, ¿qué es? ¿Una película de superhéroes o una película de ciencia ficción? ¿Una película de superhéroes o una película medieval? No tiene ningún tópico de superhéroes más allá de que el personaje protagonista sale en un cómic de superhéroes, pero es completamente diferente y la historia que te cuentan no tiene absolutamente nada que ver con la historia que te cuentan, por ejemplo, en las películas de Spider-Man. ¿Eso qué quiere decir? Que sintiéndolo mucho para los que no os guste, el género de superhéroes está muy vivo y todavía nos queda algunas sorpresas más que darnos. Porque como he comentado, los Guardianes de la Galaxia le han hecho mucho bien a la saga de los superhéroes. Y aquí tenemos como dos historias completamente separadas y a la vez que encajan perfectamente, ya que tenemos la parte de Thor, el protagonista, que es la parte pura y absolutamente Guardianes de la Galaxia, y después tenemos toda la parte de Asgard, de Odín, de Hela, de los malos, que parece sacada del Señor de los Anillos, ¿vale? Entonces decía, hostia, habéis juntado en una película Star Wars y el Señor de los Anillos y sorprendentemente funciona y encaja, aunque con distintos matices, y hasta tal punto de, para mi gusto, ser mejor comedia y mejor película de superhéroes que, por ejemplo, Los Guardianes de la Galaxia segunda parte. Esta me parece una película mucho más completa, mucho más cerrada y mucho más interesante que la segunda de Los Guardianes de la Galaxia, aunque lo que ha hecho ha sido copiarse de la primera de Los Guardianes de la Galaxia, lo cual es bastante paradójico. Vamos a uno de los mayores problemas. Si bien he hablado que la parte de Asgard funciona en cierta medida, ese tono Señor de los Anillos, ese tono épico, ese tono del abismo de Helm, de nos están invadiendo, etcétera,
la villana se vuelve a quedar mal. Y es que las películas de Marvel tienen dos grandes problemas que después de casi 20 películas que llevan ya no han sabido remediar. Una es la banda sonora. Nadie a día de hoy es capaz de tararear ni una sola banda sonora de ni una sola película de Marvel porque son todas anodinas y es como, bueno, pues vale, ¿sabes? Son súper típicas y súper tópicas y ninguna ha llegado al corazón después de casi 20 películas. Y otra son los villanos. Desde Loki no hemos tenido ningún villano bueno y ha vuelto a pasar. Aquí tenemos a una maravillosa Cate Blanchett haciendo de Hela, la hermana de Thor y Loki, que supuestamente es súper mala, que supuestamente es súper épica, que tiene una historia súper profunda, que era la preferida del dios Odín, pero es que era tan buena en su trabajo que quería ascender a más, entonces Odín cogió y la relegó a un universo paralelo donde su propia alma de Odín la tenía preparada, la tenía apresada, pero es que él a la vez se alimenta del Asgard, porque el Asgard es la que le da comida, entonces mientras el Asgard viva, cuanto mejor vaya la Asgard, más poder tendrá ella, y cuando se vaya Odín ella se liberará. En fin, una historia súper rocambolesca para después encontrarnos a una villana típica que invoca las masillas, que ya por favor dejad de tener las masillas de los Power Rangers en todos lados, solo que aquí son esqueletos con los ojos verdes, pero es como van por ahí, es todo súper típico. Su plan al final no es más que destruirlo todo. ¿Sabéis? Es como... te analiza y dices, hostias, qué background más interesante, y se queda diluido en otro villano súper megalómano que es como porque su padre no lo quería, que ya lo hemos visto hasta la saciedad. Una pena porque la actriz Cate Blanchett se come la pantalla, a nivel estético es una locura de chula, pero realmente se diluye en la historia, sobre todo porque le da mucho más protagonismo a Thor, que por cierto también se agradece, como veremos ahora. Sorprendentemente, la historia de Thor Ragnarok es muy buena. Supuestamente esta Hela, ¿vale?, se alimenta del poder de Asgard, entonces descubre que la única manera de que Hela se muera es destruir el propio Asgard. Y entonces cogen y lo invocan destruyéndolo con el dios que supuestamente iba a crear el Ragnarok, haciéndose la profecía autocumplida, ¿vale? Lo que es la paradoja de la profecía autocumplida. Si nos analiza a lo que es macroestadística, ¿vale? Si coges la película e intentas ver lo que te están contando, es sorprendentemente lógico y bien hilado. Además, tiene las típicas referencias como la gema del infinito, que es el bastón este que tiene que evapora a la gente. Además, tiene las referencias estas sutiles a todo el universo de la gema del infinito, etcétera. Pero tiene una historia muy bien construida, muy interesante y muy lógica, sorprendentemente, ya que si haces este ejercicio de intentar trocear la película y descubrirlo con otras películas, como puede ser por ejemplo Civil War o Los Vengadores 2, hacen agua por todos lados, o los Guardianes de la Galaxia 2 hacen aguas por todos lados, y esta se mantiene muy bien en cuanto a análisis de la historia. Y aquí, sin lugar a dudas, tenemos la mayor evolución de un personaje que se ha visto en muchísimas películas de Marvel. Una evolución de un personaje que se agradece, ya que un poco lo que querían mantener es que los personajes protagonistas, ¿vale?, los superhéroes, evolucionasen en sus películas y en las películas comunes se enfrentasen a algo mayor, pero que la evolución y el peso de los personajes fuesen sus propias películas. Y eso hemos visto que en muchas películas no nos sale. Quizás muchos no estaréis sabiendo a qué me refiero, pero un ejercicio. ¿Qué diferencia al Star-Lord del principio de los Guardianes de la Galaxia 2 al Star-Lord del final de los Guardianes de la Galaxia 2? Prácticamente nada, son dos personajes prácticamente iguales, solo que tienen algún descubrimiento del pasado, etcétera, pero en cuanto a personalidad, en cuanto a qué son, en cuanto a cómo actúan, es exactamente lo mismo. ¿En qué cambia el Tony Stark de Iron Man 2 al principio de la película y en el Tony Stark de Iron Man 2 al final de la película? Os lo digo yo, en prácticamente nada. Y eso es un problema, porque son la evolución de los personajes. Sin embargo, si aquí cogemos al Thor y preguntamos ¿en qué cambia el Thor del principio de la película Thor 3 Ragnarok al Thor del final de la película Thor 3 Ragnarok? Pues cambia muchísimo y tiene una evolución de personaje muy profunda y muy bien llevada. No solo a nivel físico, que le cortan el pelo, pierde un ojo, le cambia el traje, etcétera, sino a nivel también de, no, estoy como exiliado, estoy ocupándome de mis problemas y acabo siendo el rey de Asgard y acabo guiando a mi pueblo, ocupando el trono y el puesto que me toca a mí, ¿vale? Es como una evolución muy chula y me parece muy impresionante y muy interesante, que es así deberían de ser todas las películas de los superhéroes individuales, que evolucionasen muchísimo los personajes, que al fin y al cabo lo importante, no que sean exactamente iguales de principio a fin. Y aparte hay que mencionar dos cosas muy buenas. Por un lado, Hulk hace un papelazo. Hulk es el perfecto secundario. Hulk, sorprendentemente, no se come la pantalla, no pasa a ser el protagonista como mucho temíamos que pasase, o lo mismo con el Doctor Extraño, que tiene también un cameo muy gracioso y muy interesante, ¿vale? Queda en un papel secundario,
pero joder, lo borda y se agradece mucho. Aquí tengo que decir que es una pena que no hayan sabido tratar bien el tema de Planet Hulk, que son los cómics los que están basados de todo este momento de los gladiadores, etcétera. Que en los cómics algo mucho más épico, más al estilo Gladiator, en el que un esclavo acaba convirtiéndose en el rey del planeta y salvándole toda la pesca. Aquí algo más pasado por encima, ¿vale? Con pequeñas pinceladas, pero muy muy chulo. También echo de menos que Hulk se enfrente a más villanos, porque al fin y al cabo Hulk solo se pega con Thor en el Coliseo. Y hubiese molado ver en el Coliseo a Hulk enfrentándose ahí a máquina gigantesca o algo así. Pero bueno, son detallitos. Hulk también, igual que Thor, que es que lo hace muy muy bien este director, le desarrolla una historia muy muy chula, le desarrolla una personalidad muy muy interesante y se agradece muchísimo porque pasa de ser como tan estereotipado del científico y el monstruo, aquí a Hulk siendo monstruo verde se le da mucha más personalidad. Todo el tema que se ha visto en los trailers de yo soy como el fuego, tú eres como el agua, no, los dos somos como el fuego, vale, yo soy como el fuego arrasador y tú como una chispita. Son geniales que ayudan a entender un poco la relación entre los personajes y a forjarla para cuando veamos los Vengadores 4 o cuando veamos a estos personajes unirse otra vez, entendamos mucho más sus motivaciones y sus uniones. Y otro punto también muy bueno, aunque para mi gusto algo desaprovechado, es el tema de Loki. Loki mola, tiene un papelazo, Loki está muy chulo, aquí vuelve a ser también coprotagonista, ¿vale? Sin lugar a dudas. Si para mi gusto me hubiese gustado que esta tercera parte Loki volviese a ser el malo con todas las de la ley, ¿vale? Aquí se ha convertido en una especie de Vegeta, que al principio era malo y ya es completamente bueno, ¿vale? Mola el personaje, está muy bien construido y sobre todo un muy buen final para él, porque vemos ya en esta película su redención, ¿vale? Por así decirlo, su modificación a ser ya completamente bueno, ¿vale? A estar al lado de su hermano, ya sin paliativos, ya sin ser holograma, ya sin traicionarle y ya sin toda la pesca y al final salvando el día, que eso es algo muy muy importante, ¿vale? Muy muy chulo. Claro, hay mucha gente que dice, hostias, qué pena que Loki haya acabado así, pero entonces vamos ya al punto final, que es que se nota que esta película es la despedida de Thor. Si os fijáis, analizando un poco el arco, ya tenemos a Thor rey, a Thor con su pueblo, a Thor sin un ojo, etcétera. No digo que no salga en los Vengadores 4, que no salga en otras películas, pero yo creo que seguramente no existirá una película de Thor 4 completamente, ¿vale? La cuarta parte, porque no creo ya que esto se alargue más, porque yo creo que ya ha quedado una historia completamente bien cerrada, con la muerte de Odín al final, con todo el ciclo que ha pasado. Entonces sí, veremos a Thor, seguramente, pero esta película me ha dejado un regusto ya al último paso del héroe para convertirse y llegar ya completamente a su objetivo, en mi opinión, claro. Es una pena porque no veremos todo el tema de asedio, ya que para los que no lo sepáis, justo después de esto lo que pasa en los cómics es que todos los asgardianos van a la Tierra, de hecho se llevan a Asgard entero, se van el castillo de Asgard a la Tierra, lo ponen en lo alto del desierto de Texas, flotando y se quedan ahí a vivir con todos los problemas que puede tener, pues, al estilo los mexicanos invadiendo la frontera de Estados Unidos, ¿vale? Unos momentos muy curiosos en los cómics. No creo que se toque esto, sobre todo porque al final vemos como la nave de Thanos parece como que absorbe a estos asgardianos y seguramente lo deje preparado ya para los Vengadores cuarta parte, pero bueno, es un final bastante digno. En resumen, es una muy buena película, una película muy interesante, una película muy fresca, son 2 horas de película y te las ves en un momento, los personajes muy conseguidos, muy original, tiene problemas, sobre todo el mayor problema que tiene es que si no te gustan las películas de superhéroes, las películas del rollo, los Guardianes de la Galaxia, esta posiblemente no te guste porque es más de lo mismo, entre comillas, es un humor muy parecido, son personajes muy parecidos, son personajes que ya hemos visto antes, son historias que vienen todas a recordar eso, o sea, no innova, no da una vuelta completa, no te presenta un punto de vista de decir, hostias, no me gustaban las películas de superhéroes, pero esta sí. Es muy difícil que eso ocurra, ¿vale? Pero claro, si te gustan las películas de superhéroes, estás de enhorabuena porque dentro de las películas de superhéroes, dentro de este universo de Marvel, una película muy original que ha sabido decir, sí, pensáis que ya lo habíamos dicho todo, pues tomad, aquí tenéis una película que jamás os ibais a esperar. Muy agradecida, muy fresca, un cambio completamente radical de las películas de Thor anteriores y a mí me ha gustado mucho, de hecho le pongo un 7 sobre 10. Nada más, si la habéis visto, ponedme por aquí abajo qué os parece, qué opináis de mi crítica, os ha gustado, no os ha gustado y ya nos vemos mañana con otro vídeo. Un besazo enorme. Adiós.